Esta es la explicación para la guía taller sobre expresiones algebraicas para grado octavo. En la sección de Analiza encontramos una situación problema, la cual expresa lo siguiente. Una empresa de aseo tiene varias tarifas. En una oficina cobra a 35.000 la hora y en un hotel cobra a 10.000 más por hora. La pregunta que nos hacen es ¿cuáles serían las expresiones que se obtienen de esta situación? Entonces, para modelar la situación es necesario identificar las variables que intervienen y la relación entre ellas. En este caso, el costo del servicio depende de la variable del tiempo. Entonces, denominaremos con la letra T el tiempo en horas del servicio prestado. Pues esto nos permite traducir la situación de la siguiente manera. Entonces, la prestación del servicio en una oficina vale 35.000 pesos por hora, que sería 35.000 pesos por el tiempo de prestación. Y la prestación del servicio en un hotel sería 35.000 pesos la hora más 10.000 pesos adicionales por la hora. Teniendo en cuenta las expresiones, podemos averiguar cuánto dinero debe cobrar la empresa según las horas de servicio prestado. Aquí es donde aparecen las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de cantidades numéricas y literales relacionadas por las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Las letras reciben el nombre de variables. Aquí tenemos un ejemplo. Las siguientes expresiones son algebraicas. Entonces, el primer ejemplo tenemos 2x elevado a la 3 más 5xy. Aquí tenemos la raíz de a menos 3ab. Y en la siguiente tenemos una raíz de m más n, todo eso menos 4, todo esto dividido entre m más n al cuadrado, menos raíz de m. Siempre que nosotros tengamos expresiones en las cuales estén inmersas letras, números y operaciones, entonces esto lo vamos a identificar como expresiones algebraicas. A continuación les voy a mostrar cuáles son las partes de una expresión algebraica sencilla, cuáles son las partes que puede tener y cuáles son las operaciones. Entonces voy a abrir el tablero. Bien, entonces frente a la siguiente expresión, por ejemplo, si tenemos 2x elevado a la 3, entonces podemos determinar cuáles son sus partes de la siguiente manera. Primero que todo, el número 2 hace referencia al coeficiente. Esta letra, en este caso X, hace referencia a la parte literal. Y por último, este número es el exponente. Cabe resaltar que específicamente el coeficiente puede ser cualquier número que pertenezca a los reales. Esto quiere decir que estos números pueden ser ya sea fracciones, ya sea raíces, ya sea números enteros o incluso pueden también aparecer números decimales. Volviendo a la guía, podemos encontrar diferentes tipos de expresiones algebraicas. Estos tipos pueden ser expresiones algebraicas enteras o pueden ser expresiones algebraicas racionales. En las expresiones algebraicas enteras, en ellas intervienen las operaciones básicas y los exponentes de las variables con números enteros positivos. Y en las racionales, estas tienen algunas variables en el denominador. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos diversas expresiones algebraicas y las enteras que podemos observar, por ejemplo, son 6x menos 58z. Y las
siguientes, por ejemplo, 2x menos 1 menos 2. Esta es una expresión algebraica racional porque tiene un denominador. Y luego 2x al cuadrado menos 4xy al cuadrado más 6y a la 3 es una expresión entera, ya que sus coeficientes son números enteros. Las expresiones algebraicas irracionales contienen expresiones radicales en sus términos o variables con exponente racional. En este caso, como ejemplo, tenemos 5m más 8 raíz de a y menos un tercio de y al cuadrado menos z a la 1/5. Entonces, siempre que veamos raíces, entonces estas pueden ser irracionales. El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene de sustituir la parte literal de la expresión algebraica por números determinados y aplicar las operaciones indicadas en la expresión. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Como ustedes ya conocen las propiedades de la potenciación, entonces se pueden aplicar para estos casos. Dice, para calcular el valor numérico de la siguiente expresión, a al cuadrado sobre b al cuadrado más 4b al cuadrado sobre a al cuadrado, todo eso sobre a al cuadrado sobre 8b más a por b más a sobre b, determinando que a vale 4 y b vale 2, entonces se sustituyen las variables por los valores dados, es decir, donde está A ponemos 4 y donde está B ponemos 2. Después aplicamos las operaciones aritméticas correspondientes. Entonces, si acá reemplazamos los valores, obtenemos que ese resultado me da 15, siempre y cuando queramos determinar el valor de una variable. Entonces, reemplazamos ese valor en cualquiera de las expresiones algebraicas que nos den. Ahora sí, con base en la información suministrada, la idea es que ustedes determinen y resuelvan las actividades de aprendizaje. La primera, escribe las expresiones algebraicas correspondientes a cada uno de los enunciados. El enunciado, en el primero tenemos el 20% de un número. Entonces, ¿cómo podemos determinar de forma algebraica el 20% de un número? Siempre que ustedes desconozcan el valor de ese número, pueden reemplazarlo por una variable, ya sea cualquiera de las letras que deseen utilizar. En el segundo enunciado dice el área de un triángulo de 9 centímetros de altura y base desconocida. Para este caso voy a hacerles una pequeña explicación en el tablero. Para determinar el área de un triángulo, nosotros podemos determinar que esta de acá será la altura y que la parte inferior será la base. Matemáticamente el área de un triángulo se determina como base por altura dividido entre 2. De acuerdo con la información que nos suministra la guía, nos especifican que la altura del triángulo es de 9 centímetros y que la base del triángulo no la conocemos. Entonces, ¿cómo podemos expresar de forma algebraica esto? Simplemente colocando los valores que conocemos y los que desconocemos los reemplazamos con una variable. Entonces podemos determinar que el área del triángulo es igual a base, que no la conocemos, será x, multiplicado por 9 centímetros, todo esto dividido en 2. Cuando estamos utilizando las fracciones, perdón, las expresiones algebraicas, hay que tener en cuenta que los coeficientes van primero y la parte literal va después. En este caso, como estamos realizando una multiplicación por propiedad conmutativa, no importa el orden de los factores, por lo que yo puedo mover el 9 y la x para ponerlo de acuerdo a cómo se ubican las expresiones algebraicas. De tal forma, el área de un triángulo la podemos, específicamente este triángulo, la podemos establecer como 9 centímetros de x sobre 2.
Y esta sería la expresión algebraica que puedo utilizar para representar el área de ese triángulo. En el segundo punto nos piden determinar el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas, sabiendo que x es igual a -2 y y es igual a -3 y z, perdón, es igual a 4. Entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es donde están los valores de x, y y z, reemplazamos por los valores que nos determinan en un inicio. Entonces -2, 3 y 4. Y lo demás es hacer operaciones aritméticas. En el punto 3 dice que la energía potencial está dada por la expresión energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, donde m es masa, g gravedad, la gravedad se toma como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y g es la altura. Según esta información, completa la tabla. Entonces, específicamente me dan la masa y la altura, como sabemos que la gravedad es un valor constante, y para calcular la energía potencial lo que tenemos que hacer es multiplicar esos tres valores, en este caso 1.5 por 0.2 por 9.8 y aquí tendríamos el valor correspondiente a la energía potencial, así sucesivamente para cada uno de los valores. Y ya por último, en la evaluación de aprendizaje, se pueden observar las figuras y plantear la expresión algebraica correspondiente a su perímetro. Recuerden que el perímetro de las figuras geométricas se determina a partir de la suma de todos sus lados. Entonces pueden determinar esas expresiones y sumarlas. La siguiente guía eh, está determinada a partir de los polinomios. Específicamente, inicié con los monomios. Cuando hablamos de un monomio, es una expresión algebraica que consta de un solo término formado por el producto de números reales y las potencias de exponente entero positivo de uno o más variables. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los elementos de un monomio, ya se los había mostrado anteriormente en el tablero, el coeficiente, la parte literal y el monomio. En la parte literal también se pueden ver unas expresiones eh, de exponentes. El grado absoluto de un monomio corresponde a la suma de todos los exponentes de las variables. Si dos o más monomios tienen el mismo grado absoluto, son homogéneos, de lo contrario son heterogéneos. Entonces, si sumamos los exponentes que tienen todas las partes literales, ese va a ser el grado de nuestro monomio. Entonces, aquí vamos a ver los siguientes ejemplos. -7 quintos de x a la 3 y a la 4 es un monomio porque tiene dos variables, x y el coeficiente es -7 quintos. Este es un monomio real y los exponentes 3 y 4 son números positivos. Aquí tenemos 4 sobre m menos 2. Este no es un monomio porque 4 sobre m menos 2 es igual a 4 por m a la menos 2. Con propiedades de la potenciación subimos el exponente y menos 2 es un entero negativo. Recuerden que siempre los exponentes tienen que ser positivos para que se determine como un monomio. Los monomios semejantes tienen la misma parte literal, se dice que son monomios semejantes, por lo tanto, dos monomios semejantes solo se diferencian en los coeficientes. Entonces, si revisamos aquí en este ejemplo, 3ax a la 4 y a la 5, 2a a la 4 y a la 5, menos 7 quintos de a la x a la 4 y a la 5 son monomios semejantes. Por decirlo así, lo podemos expresar de la siguiente manera. Sus nombres son diferentes y sus apellidos son iguales, teniendo en cuenta que x a la 4 y a la 5 es el apellido de cada uno de ellos y el coeficiente o la parte numérica es diferente. Entonces, estos monomios son semejantes, luego se pueden operar. Y aquí en polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica formada por varios monomios no semejantes. Entonces, cuando reunimos diferentes monomios y ponemos operaciones algebraicas entre ellos, entonces se forma un polinomio. Aquí aparece cuáles son los grados de ellos, cómo se pueden hacer la reducción de términos semejantes de un polinomio que se hace teniendo en cuenta si son homogéneos. Y ya por último, pues van a tener un ejemplo y una actividad de aprendizaje que lo